Buenas tardes, yo soy Toni Cladera, ¿de acuerdo? Y seré el profesor responsable de Estructuras 3, este curso, y las partes de prácticas de laboratorio, ya veremos qué partes tiene la asignatura, pero en prácticas de laboratorio y algunas sesiones de problemas de los jueves, será el profesor Joaquín Ruiz, ¿de acuerdo? Con lo cual nos iremos alternando. Los lunes siempre vendré yo, los jueves o vendrá él los dos grupos o vendré yo los dos grupos, ¿de acuerdo? Estructuras 3 o estructuras de hormigón, como bien sabéis, es una asignatura del segundo semestre de tercer curso, obligatoria, para todos los que venís del grado de edificación y es una obligatoria del itinerario de construcción para los que venís del grado de agrícola, que este año sois 2 de agrícola, ¿de acuerdo? Estructuras 3 forma parte del bloque de estructuras, en la que tenemos estructuras 1, que es resistencia a materiales, que habéis hecho con Rubén y con Carlos, estructuras 2, que es estructuras de acero y estructuras de madera, estructuras 3, que es estructuras de hormigón, y después también como obligatoria, geotecnia y cimentaciones, ¿de acuerdo? Pero no son estructuras aisladas, van a depender mucho también, tienen mucha relación con materiales de construcción, con construcción, y también con álgebra y cálculo, en cierta manera, de fundamentos científicos, ¿de acuerdo? De estructuras 3 veréis que asignaturas de materiales y de construcción 4, que justo tenéis la hora anterior, pues tienen bastantes aspectos que se solapan, ¿de acuerdo? Y aparte hay dos asignaturas optativas. Este año se imparte una, que es ampliación de estructuras, hay otra asignatura que es obra civil, que están relacionadas también con este bloque, ¿de acuerdo? Bueno, sabéis, como casi todas las asignaturas del plan de estudios, es de 6 ECTS, 6 créditos europeos. Eso significa que vais a tener que trabajar 60 horas presenciales, incluyendo el laboratorio, los exámenes, cuando estéis aquí, y 90 horas de trabajo autónomo, ya sea individual o en grupo, ¿de acuerdo? Ya lo veremos. Esta asignatura tiene como prerequisito haber cursado estructuras 2. No es necesario haberla aprobado, pero sí tener los conocimientos sólidos, sobre todo del primer bloque de estructuras 2. Luego lo veremos, ¿de acuerdo? Toda la parte de los principios básicos de las estructuras, que son los estados límite, análisis, etcétera. Todo esto es esencial y lo veremos hoy muy rápido en el tema 1. Luego se recomienda haber cursado previamente materiales 2, que es la asignatura de materiales pétreos, ¿de acuerdo? Que está relacionado con el hormigón, son áridos, cementos, hormigones, y se recomienda cursar simultáneamente o con anterioridad construcción 4. Esta no es del todo, van en paralelo, ¿de acuerdo? Pero sí que son conocimientos que se complementan, con lo cual os viene bien haberla hecho ya o hacerla a la vez, ¿de acuerdo? Hay casos que no es así y no pasa nada, pero es una recomendación, ¿de acuerdo? Y, por el contrario, el año que viene, para cursar geotecnia y cimentaciones, es necesario haber cursado esta asignatura, ¿de acuerdo? Estructuras 3. ¿Cuál es el objetivo formativo general? ¿De acuerdo? Es tener una visión global del proceso de cálculo, tanto a nivel de dimensionamiento como de comprobación, de estructuras de hormigón. Fundamentalmente estructuras de hormigón armado, ¿de acuerdo? Pero también introduciremos al principio del curso y veremos un poco al final el dimensionamiento de estructuras de hormigón pretensado, porque es esencial en la edificación de hoy en día, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que con el peso de la asignatura nos vamos a centrar más en hormigón armado, ¿de acuerdo? Bueno, las competencias específicas, según la orden ECI que regula el plan de estudios, pues es el diseño, cálculo y comprobación de estructuras para dirigir su ejecución material y aplicar la normativa específica en relación a esta asignatura con hormigón. Y luego competencias transversales, que trabajaremos durante la asignatura, resolución de problemas, la asignatura se centrará básicamente en la resolución de problemas, aptitud para toma de decisiones, puede ser que en los enunciados, sobre todo más de cara a exámenes, os sobren datos, os falten datos y tengáis que vosotros complementar lo que os falte y descartar evidentemente lo que os sobra, capacidad de análisis y síntesis. A nivel de teoría, veréis que lo trabajaremos en píldoras pequeñas, ¿de acuerdo? Para trabajar esta capacidad de síntesis, ¿de acuerdo? Igualmente, razonamiento crítico, esto viene con también lo veremos más a nivel de teoría,
y sensibilidad hacia temas medioambientales. Yo creo que hoy en día en una carrera como edificación y con el cambio climático, en todas las asignaturas estamos obligados a trabajar este tema e intentaremos este año trabajarlo más de lo que hemos trabajado en los cursos anteriores. Los contenidos son 3 bloques, de aquí hasta final de curso. Un primer bloque de conceptos previos para el proyecto de estructuras de hormigón, conceptos previos. Un bloque 2 de estados límite y un bloque 3 de, vamos a llamarle aquí, en esta asignatura, aspectos avanzados. No es que sean aspectos muy avanzados, pero para esta asignatura sí, ¿de acuerdo? El bloque 1, hoy trabajaremos, después de esta pequeña presentación del curso, el tema 1 y el tema 2, ¿de acuerdo? El tema 1 es introducción al proyecto de estructuras de edificación en general, y el tema 2 ya es hormigón armado y pretensado, con una pequeña evolución histórica. Tema 3, durabilidad, y tema 4, materiales, lo que necesitamos conocer de los materiales de cara al proyecto de estructuras de hormigón. Después pasamos al bloque 2 de estados límite, que como veis de estructuras 2, ya os podéis imaginar que vamos a ver aquí. Solicitaciones normales, axil y momento flector, anclaje de armaduras. Claro, en metálicas tenemos uniones, en hormigón vamos a tener que anclar las armaduras, ¿de acuerdo? Estado límite último de inestabilidad, vendría a ser equivalente al pandeo en estructuras metálicas. En hormigón no tenemos pandeo como tal normalmente, pero sí que podemos tener reducción por inestabilidad. Estado límite último de agotamiento por cortante, introducción a estado límite último de agotamiento por torsión. Digo introducción porque por restricciones horarias del curso este tema lo vamos a pasar un poquito más rápido. Luego, estado límite de servicio de fisuración y estado límite de servicio de deformaciones. Todo esto es el tema, el bloque 2. Y por último, el bloque 3 va a ser un tema de introducción a los mecanismos de bielas y tirantes, ¿de acuerdo? Cuando no son válidas las hipótesis básicas de resistencia de materiales, por ejemplo, para el caso de ménsulas cortas, para el caso de cimentaciones, ya lo veremos, todo esto aquí no será válido, ¿de acuerdo? Y lo mencionaremos de una forma diferente, que es por bielas y tirantes. Llegaremos ya bastante avanzado el curso. Y este tema es esencial para después la asignatura de geotecnia y cimentaciones, porque casi gran parte de las estructuras de cimentación son elementos no esbeltos que se calculan por mecanismos de bielas y tirantes. Y por último, una introducción al proyecto de estructuras de hormigón pretensado, a ver cómo se dimensionan las estructuras de hormigón pretensado. Tutorías, durante todo, evidentemente podéis preguntarme, de hecho preguntadme, ¿de acuerdo? Lo bueno de tener un profesor presencial es que podéis preguntar, ¿de acuerdo? Con lo cual aprovechad para preguntar todo lo que no entendéis y luego aparte tenemos sesiones de tutorías. En principio nosotros, tanto Joaquín como yo, a diferentes horas, nos reservamos que el viernes por la mañana siempre lo tenemos previsto para tener tutorías, pero con cita previa podemos vernos estos días u otros días que podamos en función de la carga que tengamos, ¿vale? Joaquín este año da muchas clases, pero en función de las horas que tengamos, cualquier otro día siempre nos enviáis un mail al email que salía al principio de la presentación. El libro clave para ir siguiendo la asignatura a nivel de problemas es el libro de Problemas resueltos de hormigón estructural en edificación, ¿de acuerdo? Que es un libro de los autores de los profesores del curso, con Carlos Rivas también. Es este libro que tengo, yo creo que por aquí, pero en papel ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces, os he puesto, bueno, no sé si os lo he puesto, pero si buscáis el título Problemas resueltos de hormigón estructural en edificación en ediciones UIB o en un ebook, lo vais a encontrar y es un libro que vale 2,85 euros, es decir, un pincho de tortilla vale más, ¿vale? Es decir, prácticamente nada. Se abre con el Adobe Digital Editions, el típico visor de libros digitales, y es el que vamos a ir siguiendo y están todos los problemas resueltos. En papel ya se acabó, ¿de acuerdo? Pero está la versión digital por 3 euros y está rebajado, o sea, 2,85, así que evidentemente podéis entender que no hay ningún negocio detrás. Y luego, evidentemente, la asignatura en el aula digital de la universidad, en las que vais a tener siempre antes todas las diapositivas de la teoría seguidas en clase. Las diapositivas no son apuntes, son diapositivas, ¿de acuerdo? Tomad los apuntes, eso es importante. Links a YouTube, ¿de acuerdo? En aula digital os irán saliendo todos los links
a los problemas resueltos, a vídeos que creamos el verano pasado que se llaman Estructuras Express, que son de las preguntas de teoría que se han repetido más en los exámenes de los últimos 10 años, pasados a vídeos de unos 5 minutos de duración, para que veáis lo importante de lo que voy a ir explicando aquí, ¿de acuerdo? Vamos a explicar muchas más cosas en clase, pero ahí tendréis lo más importante. Y luego, como ya os avancé la semana pasada por email, este año vamos a grabar todas las clases de Estructuras 3, ¿de acuerdo? Con lo cual, y saldrá la semana siguiente, ¿de acuerdo? El lunes que viene tendréis la clase de hoy, el jueves de la semana que viene tendréis jueves anterior. Siempre van a salir con una semana de calaje, con lo cual, cualquier duda que no hayáis podido coger bien los apuntes, etcétera, pues lo tenéis grabado, podéis ir a esa parte que os falta, la complementáis, alguna cosa que no hayáis entendido. Si algún día no podéis venir a clase, pues lo tenéis allá. Evidentemente, no sirve no venir a clase y ver los vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, os puede servir, pero os perdéis lo importante que es poder pedir dudas. También tenéis tablas y prontuarios, el guión de las prácticas de laboratorio irán saliendo allá, y material e información adicional. Ya está puesto el calendario de las prácticas de laboratorio, en función de si estáis en el grupo X01 o X02, ¿de acuerdo? Y otros enlaces de interés que iremos viendo a lo largo del curso. ¿Cómo se evalúa esta asignatura? Vamos a ver primero el calendario y luego os hablo de lo que vale cada cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 4 controles de problemas aquí en clase, en estos días que tenéis aquí. Pongo a fechas a confirmar, por si pasara algo, nos retrasásemos en algún tema, algún motivo de fuerza mayor. Pesan muy poquito estos exámenes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no están puestos en el cronograma, porque en la herramienta cronograma nos dejan poner lo que pesa más de un 20%, o un 20%, de momento no está puesto, pero tenéis aquí los días, ¿vale? 19 de marzo, 6 de abril, 14 de mayo y 28 de mayo. Veis que es un ritmo bastante elevado. Luego, un examen de teoría, el 4 de mayo, ¿de acuerdo? Aquí en clase, y será la teoría vista hasta ese día. Esos controles son de problemas. Y luego el examen de problemas el 15 de junio, ¿de acuerdo? Según la web de la OIB, lo confirmaremos en la web de la OIB, pero ahí sale. Y la recuperación, ya sea del examen de problemas o del examen de teoría, el 6 de julio, ¿de acuerdo? Hay 2 grupos de prácticas de laboratorio, ¿de acuerdo? Tienes que venir 3 días, y luego se hará aquí en clase una práctica de CIPECAT y ya os iré contando más información. ¿Perdón? Sí, es decir, en este examen de teoría entra hasta la teoría que hayamos visto ese día. Luego faltarán 2 sesiones más de teoría, 2, entonces en la recuperación la teoría entra hasta el final de curso, ¿de acuerdo? Es una buena pregunta. ¿Cuántos pesan estos elementos? Pues los controles, cada control pesa un 7,5%, total en los 4 un 30% de la asignatura. Es no recuperable, es decir, se hace solo una vez y ya está. Y al final de la nota mínima de todos estos 4, tenéis que sacar al menos un 2,5 sobre 10. O sea, no es recuperable el examen 1, pero luego podéis hacer el examen 2, evidentemente, si no os ha ido bien, pues intentar sacar mejor nota, ¿de acuerdo? El año pasado fue la primera vez que pusimos estos exámenes, 4 exámenes a lo largo del curso, aparte del de teoría, que también es durante el curso, y el número de aprobados de la asignatura aumentó drásticamente, no aprobó todo el mundo, pero de los presentados suspendió un 10%, ¿de acuerdo? O sea, fue un tanto por ciento mucho más bajo de lo habitual. Y fue gracias, probablemente, a tener 4 exámenes e ir marcando desde el primer día todo lo que tenéis que ir haciendo, ¿de acuerdo? El examen de teoría, en principio, vale un 25%. Este es recuperable, Julio, lo que has preguntado. Y hay que sacar un 4 sobre 10 para poder aprobar la asignatura. Y el examen de problema. En el examen de teoría venís sin nada, con la calculadora, porque hay algún problema teórico sencillito de números, pero venís en normativas. En el examen de problemas podéis venir con las normativas que necesitéis, luego lo hablaremos. Y en los controles de problema en clase podéis venir con todo el trabajo que tengáis vosotros. Todos los ejercicios resueltos que tengáis, podéis traerlos. No podéis traer un libro fotocopiado,
¿de acuerdo? Impreso. Pero sí que los problemas que vosotros hayáis hecho los podéis tener, ¿de acuerdo? Porque esto se supone que es evaluación continua dentro de la clase. Este es el itinerario A. En principio, todos vosotros ahora mismo formáis parte del itinerario A, si no me decís lo contrario. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Para aquellas personas que tengan dificultades de venir a clase, hay un itinerario B, en el cual solo hay que hacer el examen de teoría y el examen de problemas. Vale un 50% cada uno y aprobáis, pues tenéis que sacar un 5 de cada uno y ya está. ¿De acuerdo? Pero yo recomiendo ir por el itinerario A. La experiencia dice que la mayor parte de la gente que ha elegido itinerario B cursos anteriores es una asignatura muy larga, con muchos conceptos. No son difíciles, venís a clase, lo entendéis, pero al final la bola se va haciendo grande, se va haciendo grande, se va haciendo grande, y si lo dejáis todo para el final, luego veis que os ponéis a estudiar y la asignatura cuesta. En cambio, si la ves llevando poco a poco, va mejor. En todas las actividades se valorará tanto la resolución técnica como la justificación del trabajo realizado, ¿de acuerdo? Las prácticas de laboratorio son obligatorias para la gente de itinerario A, pero no se evalúan numéricamente, ¿de acuerdo? Son obligatorias asistir, excepto la gente que el curso pasado asistió. Entonces, si quiere esta gente puede no asistir, pero para todos los demás es obligatorio, excepto si vais por itinerario B. Elección que no os aconsejo. ¿Hay informe de cada práctica? En las prácticas de laboratorio tenéis que trabajar, pero no tenéis que entregarnos un informe. Se hace allá el trabajo, lo vamos discutiendo, lo hacéis en grupos y ya está. ¿De acuerdo? En esta asignatura y de momento. ¿Había otra pregunta por allá detrás? Sí, porque has dicho que hay dos grupos de prácticas. Sí. Pero yo tengo 4. Pues hay un error en el proceso de matriculación. ¿Vale? Si habéis visto los horarios, en los horarios que os he colgado hay dos grupos. ¿Vale? Entonces miraré cuántos alumnos hay en cada grupo y os diré, el primero es el 1 y el 3 y el segundo es el 2 y el 4. Me lo miro, ¿vale? Porque hay dos grupos de prácticas de laboratorio seguro. ¿De acuerdo? Vale. Como os he comentado, se establece itinerario A como itinerario por defecto. Si alguno de vosotros desea estar en itinerario B, me podéis enviar una carta de compromiso o un email a mí directamente durante las 3 primeras semanas de la asignatura. ¿De acuerdo? Es algo que tenéis que decidir en 3 semanas, empezando desde hoy. Y luego, en cualquier caso, si queréis ir por itinerario B, os recomiendo leer atentamente la guía docente, los criterios de evaluación y los aspectos relativos a las notas mínimas. ¿De acuerdo? Fijaros que si vais por itinerario A, con un 4 de teoría y un 4 de problemas, podríais llegar a aprobar la asignatura. Si la media os da evidentemente aprobado, en cambio por itinerario B tenéis que aprobar cada parte por separado. El itinerario B realmente está porque es necesario para el caso de que alguna persona que está a punto de acabar la titulación y le queda esta asignatura, le podemos hacer una convocatoria extraordinaria y solo con estos 2 exámenes puede aprobar la asignatura. ¿Vale? Ese es el motivo realmente por el que está. Pero si alguna persona trabaja y está a tiempo parcial en la universidad, si quiere, pues también lo puede hacer así. Y aparte de la evaluación que os he contado, hay una evaluación optativa. ¿De acuerdo? Lo que os he contado suma 10 puntos. Y ahora, si os da muy bien la asignatura, podéis sacar un 12. ¿De acuerdo? Que es realizar de forma individual o grupal un trabajo de tipo optativo en el que la nota que suma hasta 2 puntos se suma solo si habéis aprobado la asignatura. ¿De acuerdo? Es decir, vosotros aprobáis la asignatura con los criterios que hemos visto y quien desee hacer un trabajo con un poquito más de profundidad, individual, pues grupos en principio de 2 personas, al final se le sumará 2 puntos. Os pondré unos enunciados dentro de una semana de posibles trabajos individuales o grupales, pero para que os hagáis una idea de por dónde va esto de aquí, pues es el proyecto de una estructura sencilla de edificación, combinando cálculo manual y utilización de programas avanzados, preparación de módulos de prácticas de tipo divulgativo, para feria de ciencia o lo que queráis, y participar de monitores incluso, preparación de módulos de prácticas para el Demotec, de la Escuela Politécnica, o realización de estudios específicos en base a bibliografía relativos a hormigón estructural. ¿De acuerdo? Os pondré
en un apartado que tiene Aula Digital ejemplos, y a partir de aquí, quien quiera, pues más o menos en un mes, hasta el 15 de marzo, me dice, oye, yo voy a querer hacer esto, ¿de acuerdo? Y entonces ya marcamos exactamente qué quiere hacer cada persona, si es un 1, si es un grupo de 2, pero solo entran estos 2 puntos una vez que se ha aprobado la asignatura, ¿de acuerdo? El año pasado lo hicieron unas cuantas personas y la verdad es que luego la nota sube al final. A nivel de bibliografía, bueno, nos dejan poner muy poquitos libros de bibliografía. A ver, primero he puesto las 2 normativas. Las normativas no son libros de texto, pero evidentemente son esenciales para esta asignatura. Uno es el Código Técnico de Edificación y otro es la instrucción EH, ¿de acuerdo? Que, como ya conocéis, es esa instrucción de aquí. La instrucción EH es del año 2008, la anterior es la del año 98, la anterior del año 91, si os fijáis, la cadencia era 10 años, un poquito menos, ya han pasado más de 10 años, estamos a punto de que salga el código técnico, ahora va a salir, estamos a punto de que salga el código estructural, por un lado, y después los eurocódigos, que sean ya de pleno cumplimiento. Luego os lo cuento más en el siguiente tema, ¿de acuerdo? Sí, durante este curso ya no se va a aprobar, ¿de acuerdo? A mí me gustaría cambiar ya de normativa, pero el problema es que muchos de vosotros acabáis esta asignatura y ya prácticamente estáis en la calle trabajando y ahora mismo la que manda y la que para edificación hay que cumplir es esta de aquí. Para puentes de carretera del Estado ya no es la EHE. La EHE para puentes de carretera del Estado se utiliza ya el código estructural o los eurocódigos, pero para edificación es la normativa, es la EH. Y el libro de problemas, evidentemente, que os he contado, ¿de acuerdo? Que podéis encontrar en formato digital. En caso de tener dudas conceptuales, el mejor libro de texto, sin duda, de hormigón, es el que se llama Jiménez Montoya, ¿de acuerdo? Esta es la edición del año pasado, Jiménez Montoya Esencial, que es un libro de hormigón armado, esta es la edición, la 16ª edición revisada, ¿de acuerdo? Esto lleva años y años y prácticamente es el libro de formación de estructuras de hormigón armado en toda España y toda Latinoamérica de referencia, ¿de acuerdo? Para dudas, yo recomiendo ir a este libro porque realmente es un libro que está muy bien, ¿vale? De vez en cuando tengo dudas, lo consulto, ¿de acuerdo? Y, bueno, luego aquí ya no lo puse porque ya no está. Este libro está adaptado a la normativa actual, pero luego el libro con el que hemos estudiado casi todos es Hormigón Armado y Pretensado, de ediciones UPC. Es un libro muy bueno, pero que ya no está actualizado a la normativa actual, con lo cual ya no os lo he puesto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis lo que os he enseñado físicamente, aquí tenéis las portadas. Y ya para acabar un poquito esta presentación, quería hablar un poquito del contexto profesional de vuestra profesión, que va a ser la profesión de arquitecto técnico, ¿de acuerdo? Porque muchas veces algunos alumnos me encontraba en años pasados que pasaban por el grado de edificación y se creían que un poquito que las estructuras no iban con ellos. No, las estructuras es una competencia profesional directa de los arquitectos técnicos, según la Ley Orgánica de Edificación, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones tiene? Pues, a ver, evidentemente la función principal del arquitecto técnico es ser director de ejecución, ¿de acuerdo? Esto sobre todo, ¿vale? En edificios de uso administrativo, sanitario, docente, cultural, religioso, residencial. El proyectista es un arquitecto, el director de obra arquitecto y el director de ejecución arquitecto técnico, ¿de acuerdo? En otros, aeronáutico, industrial, el transporte, pues aquí ya evidentemente entran diferentes ingenierías, pues ingenieros aeronáuticos, ingenieros de caminos, ingenieros diferentes tipos, industriales, ¿de acuerdo? El director de ejecución de según qué obras puede seguir siendo arquitecto técnico, pero en los que no están comprendidos aquí, el arquitecto técnico tiene función de agente de proyectista, director de obra y director de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces podéis proyectar los que no están comprendidos aquí todo completo, pero además, por ejemplo, de los de A, que sería el residencial, una de las funciones es redactar
proyectos parciales. Es decir, un arquitecto técnico no puede firmar un proyecto completo de un edificio, pero puede firmar la memoria de estructuras, del proyecto de estructuras, como puede firmar la memoria del proyecto de instalaciones. ¿De acuerdo? Se pueden firmar memorias parciales. ¿De acuerdo? Esto es importante, no el proyecto completo, pero sí toda la estructura se puede firmar siendo arquitecto técnico. Luego, se puede proyectar, un arquitecto técnico puede proyectar edificios industriales destinados a oficinas para ventas, atención a clientes o similares, no edificios industriales destinados a producción industrial. Pero a todo lo que no sea producción industrial lo puede hacer completamente, íntegramente un arquitecto técnico, ¿de acuerdo? Y así de otros tipos. Con lo cual, las estructuras sí que forman parte clara de las atribuciones profesionales de los arquitectos técnicos. Hay una encuesta del Consejo General de Arquitectura Técnica, es un poco antigua, pero así todo ya nos va bien, ¿de acuerdo? Desde el año 2003, sobre el perfil profesional de los colegiados, podían marcar hasta 3 ámbitos y fijaros que evidentemente el ámbito profesional principal era construcción de obra nueva, estamos hablando del año 2003, ¿de acuerdo? El segundo, gestión de proyecto y construcción. El tercero, seguridad y salud laboral, o más o menos, patología y rehabilitación. Patología y rehabilitación, evidentemente ahora seguro que este se ha ido para acá y este se ha venido para atrás, ¿de acuerdo? Sin ninguna duda. Y para patología y rehabilitación hay que saber estructuras, ¿de acuerdo? Es fundamental en temas de patología y rehabilitación. Y luego el siguiente ya es estructuras, ¿de acuerdo? Y de hecho, el año pasado hice un poco de búsqueda por LinkedIn y busqué algunos ejemplos de compañeros vuestros que han pasado por aquí, por las aulas, y que ahora su actividad principal es la del proyecto de estructuras. Algunos vienen de arquitectura técnica, otros ya de grado de edificación, pero por ejemplo, Sebastián Miquel tiene una empresa de proyecto de estructuras ubicada entre Manacor y Barcelona, en los dos sitios, ¿de acuerdo? Se mueve entre ambos sitios. Irene del Valle trabajaba hasta hace 6 meses responsable de estructuras para el despacho de Foster en Londres, y ahora se ha ido a Monterrey y es profesora del Tecnológico de Monterrey en temas de arquitectura. Y Francisca Villahux o Carlos García, pues Carlos García trabaja como ingeniero de estructuras en Tokio, ¿vale? Y ella en Reino Unido, ¿de acuerdo? Hay en todo el mundo gente que ha pasado por estas aulas que ha hecho de la ingeniería estructural pues ahora su día a día, ¿de acuerdo? Con esto acabo la presentación.